Hola, hoy hablaremos sobre el sistema de encomienda. El objetivo de este trabajo es dar a conocer cómo operaba el sistema de encomienda establecido por la corona española en sus colonias de Hispanoamérica y cuál fue el impacto que generó en la población indígena. Nuestra pregunta es, ¿cómo era el trato que daban los españoles a los indígenas durante la colonia? Bueno, desde que comienza en América Latina el periodo de colonia, como tal, luego de la fase de conquista se desarrolló una lógica de imposición de los ideales y de los patrones culturales que los viajeros provenientes de la península ibérica traían hasta el Nuevo Mundo. Esto en contraposición con la tradición ancestral que los habitantes naturales de estas tierras habían construido durante bastantes generaciones, pasando a llevar gran parte de las creencias que estos tenían mucho antes de su llegada. Entonces que comienza a surgir una nueva forma de concebir, por así decirlo, la esclavitud, ya que desde el momento en que los españoles empezaron a tomar a la población indígena como cautivos, principalmente por medio de conflictos bélicos, es que se origina un sistema de trabajo, la encomienda, en la cual se le asignaba una cierta cantidad de indígenas a un encomendero, quien debía resguardar que realizaran sus labores y al mismo tiempo debía otorgarles cierta protección y evangelizar. Sin embargo, esto dio paso a la sobreexplotación, a la cual sometieron a los aborígenes de trabajar en las labores de extracción de minerales, actividades agrícolas u otro tipo de trabajo que fueron impuestos bajo las más deplorables condiciones, haciéndoles pasar por los más crueles tratos y vejámenes, dejándolos desprotegidos y expuestos a todo tipo de enfermedades y u lesiones. La evangelización que implantó en ellos las ideas occidentales respecto del pecado, la culpa, la vergüenza, la adoración hacia un Señor celestial que les dictaba lo que debían y no debían hacer por medio de la Biblia y los sacerdotes, vino a cambiar su concepción respecto de la vida y modificó sus patrones culturales que por siglos habían vivido en esas tierras. Es por esto que uno de los principales defensores de los derechos de la población indígena fue el fraile dominico español Bartolomé de las Casas, quien denunció públicamente a través de su obra Brevísima relación de la destrucción de las Indias, en donde narra una serie de hechos y en donde sugiere un cambio en la legislación para regular de una buena forma las condiciones de trabajo que se le imponían a los indígenas. Es por esto que desde mediados del siglo XVI y principios del siglo XVII se comienzan a generar algunas reformas al trato de los españoles respecto de los indígenas, desde donde surgen las llamadas leyes nuevas, que vienen a generar ciertos cambios de la legislación del trabajo de la encomienda, y en el año 1680 se promulga una obra llamada Recopilación de Leyes de las Indias, bajo el reinado de Carlos II, con lo cual se pretendía dar una estructura más definida de la legislación. Si bien desde el siglo XVI hasta el siglo XVII se puede ver cómo este sistema opera de manera eficaz y útil a los intereses de la corona española, ya en el siglo XVIII se comienza a apreciar una decadencia de la encomienda, ya que cambian las lógicas de producción y la estructura social presenta evidentes signos de cambio, por lo cual se hace necesario un replanteamiento de esto. Es así como hacia finales del siglo XVIII surge una reforma que termina en la abolición del sistema de encomienda en América Latina. Esta transformación vendría a dar una mejora al trato de los indígenas en el trabajo en el campo, pero continuando con la misma idea señorial de control de la población rural.